Pues yo creo que ya podemos empezar. Si ya hasta ahora no suena nada más, yo creo que ya somos los que estamos. Bueno, básicamente la tuta de hoy es la misma que la vez pasada, simplemente que vamos a hacer los ejercicios que no, o sea, que no había seleccionado para la última vez. Y pensé en tal vez, una estudiante me hizo una consulta sobre un par de ejercicios que les dejó la profe Leti que, bueno, sinceramente no están como que tan sencillos, entonces creo que también los voy a hacer acá para que ustedes los tengan grabados y los entiendan mejor. Entonces, bueno, empecemos con este. Me dicen, si en un cuadrado su radio mide 30 centímetros, entonces calcule la medida de la apotema del polígono, la medida del radio del polígono y el área del polígono. Entonces, tenemos un cuadrado, ¿ok? Este es el centro y el radio, nosotros sabemos que el radio es lo que va del centro a un vértice, ¿no? Entonces tenemos que esto es el radio, esto es el radio. Nos dicen que eso mide 30 centímetros. Y entonces, eso mide 30 centímetros, ok, sí. Nos dicen la apotema, sabemos que esta es la apotema. Luego nos dicen, la medida del radio, la apotema y el área del polígono. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces ocupamos tener el lado. Y nosotros sabemos que este pedazo de acá es la mitad del lado, entonces sería lado entre dos, ¿no? Entonces es lado grande, ese es lado entre dos. Entonces, tenemos ese triángulo por acá, este triángulo rectángulo, donde, donde la hipotenusa es 30, tenemos un ángulo de 90 acá, tenemos lado entre 2 aquí, tenemos apotema, y bueno, ahí nos hacen falta cosas, nos hacen falta como la medida de los ángulos, ¿no? Sabemos que este es de 90, ya eso es de fijo, siempre es de 90, pero necesitamos saber un ángulo acá, no sé, alfa o beta, para poder aplicar trigonometría. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto nosotros sabemos que esto es otro ángulo 90, ¿no? En un cuadrado. Eso quiere decir que si eso mide 90, esto mide 45. O sea, la mitad. Entonces tenemos que aquí esto mide 45. ¿Ok? Y si esto mide 90 más 45, eso es 135. ¿Y cuánto nos falta de 135 para llegar a 80? Que sería lo que mide lo que es el valor de alfa. Sería 180 menos 135, que eso es otros 45, ¿no? Entonces ya por regla fija, siempre los triángulos, eh, la suma de sus ángulos internos es de 180. Entonces ya tenemos eso por ahí. Ya podemos comenzar a calcular. Calculemos la apotema. La apotema es, bueno, usando trigonometría, o sea, ca, to, a. ¿A ustedes les enseñan ley de senos? ¿O les enseñaron? Es que a mí me parece que sí. Si no podemos usar ley de senos, yo creo que no Que sé. yo me acuerde, no. No, ley de senos no. Ok, pero esto sí, de trigonometría sí, ¿verdad? Socatoa. Creo que sí. Ok, ok. Entonces, digámoslo de esa forma. Entonces, tenemos hipotenusa, o podemos sacar cualquiera de los dos, o sea que podemos usar seno
o coseno, ¿no? Entonces, digamos, seno de 45 grados es igual a opuesto. O sea, si aquí tenemos los 45 grados, el opuesto va a ser este. Entonces, opuesto es A entre hipotenusa, ¿no? Entonces, ahora despejamos el A. El A es igual a 30 seno de 45. Nada más déjenme buscar mi calculadora. Entonces, eso es igual a 30, 30 por seno de 45 es 15 raíz de 2. Entonces ya tenemos la apotema. Ya tenemos uno de los valores que nos están pidiendo. Entonces, la medida de la apotema. Este está vacilón porque me dicen, calcule la apotema, ya la calculamos. Luego me dice, la medida del radio, y por el radio nos están dando, entonces ya está. Y luego, ok, ya tenemos uno de los lados, tenemos, o sea, por así decirlo, la apotema es un cateto. Entonces tenemos cateto, hipotenusa y un cateto que no sabemos cuál es, que es este. Entonces podemos decir que nosotros, bueno, hay varias formulitas. Si queremos calcular la hipotenusa, tenemos que la hipotenusa es igual a raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y si queremos calcular cualquiera de los dos catetos, podemos decir que cateto 1 es igual a hipotenusa al cuadrado, raíz de hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto. Entonces, vamos a usar esta, porque, o sea, nos hace falta el cateto. Entonces, podemos decir que el cateto, que sería el entre 2, que es el que nos está faltando, es igual a raíz de la hipotenusa, que es 30 al cuadrado, menos la apotema, que es otro cateto, ¿no? Que es 15 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería raíz de 30 al cuadrado menos 15 raíz de 2 al cuadrado. Eso da otros 15 raíz de 2. Sí, 15 raíz de 2. Entonces ya tenemos lado entre 2, pero ojo, lo que tenemos aquí es lado entre 2 igual a 15 raíz de 2. Tenemos que despejar el lado. Entonces simplemente pasamos este 2 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces esto me queda 15, bueno, 2 por 15 por raíz de 2. Eso sería 30 raíz de 2. Entonces ya tenemos de todo lo que nos pidieron. No, mentira. Tenemos el lado. Y el área, sí, perdón, el área es lado al cuadrado, que ya acabamos de obtener el lado, que sería 30 raíz de 2. Eso sería 30 raíz de 2 al cuadrado. 30 raíz de 2 al cuadrado. 1800 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta para este ejercicio. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos con el siguiente. El D. Entonces, para el D tenemos el perímetro, un hexágono. Tenemos un hexágono, entonces vamos a dibujar el hexágono. Más o menos. Más o menos. Entonces nos dicen,
el perímetro de un hexágono mide 12 raíz de 3. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados, ¿no? Entonces, si tenemos 6 lados, que es un hexágono, ¿verdad? Y nos dicen, si suma eso, es básicamente solo poner el lado 6 veces, ¿no? 6 por L. ¿Qué nos están diciendo al mismo tiempo que esto es 12 raíz de 3? Entonces, de una vez aquí podemos ya despejar el lado, ¿no? Entonces, tenemos que el lado es igual a 12 raíz de 3, pasando el 6 a dividir. Entonces, esto me queda 12 raíz de 3 entre 6, 2 raíz de 3. Ya tenemos un dato. Entonces, medio del radio, ya tenemos el lado. Entonces, tenemos que el lado es 2 raíz de 3. Vamos a ponerle esto para que se sepa que es el lado completo. 2 raíz de 3. Medida del radio. El radio ya sabemos que es lo que va al centro, un vértice. Igual que en todos los ejercicios, dibujamos un triángulo y rectángulo, que es lo que siempre nos ayuda. Sabemos que esto es el lado dividido entre 2, o sea, que, bueno, no lo pongamos así, pongámoslo una vez, 2 raíz de 3 dividido entre 2, básicamente. 2 raíz de 3 entre 2, eso es raíz de 3. ¿Ok? Ya tenemos algo de eso. La apotema, que tenemos como la apotema, y nos piden también el radio, ¿no? La apotema, o sea, no nos las piden, pero la apotema es importante para obtener el área, digamos. Entonces, yo creo que, bueno, si no mal recuerdo, es que no me lo sé de memoria, que el área es perímetro por apotema entre 2. Voy a revisar. Eh, por aquí, ajá. Perímetro por apotema entre 2. Ok. Entonces, ahí tenemos esa área. Entonces, el perímetro ya lo tenemos. Nos dicen que es 2 raíz de 3. Básicamente, luego nos dicen calcula el radio, que eso tenemos que calcular. Y luego, la apotema. Entonces, agarramos el triángulo rectángulo que tenemos ahí. Ok. Tenemos que, ajá, este pedazo mide raíz de 3. Tenemos el radio, la apotema, el ángulo 90. ¿Y qué nos hace falta? O sea, para usar trigonometría siempre nos va a hacer falta al menos un lado y un ángulo. Ya tenemos un lado, tenemos el cateto, pero nos hacen falta 2 ángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos buscar el ángulo central. El ángulo central es este. Nosotros tenemos aquí esto y aquí tenemos un ángulo. Ese ángulo, ese ángulo es el ángulo central. Pero nosotros solo queremos este pedazo, o sea que eso es la mitad del ángulo central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obtener el ángulo central y luego dividirlo entre 2. El ángulo central es esto, 360 entre n, donde n es el número de lados. ¿Ok? Entonces tenemos, ángulo central es 360 entre 6 porque tenemos un hexágono. Entonces, a ver, 360 dividido entre 6 es igual a 60 grados. Pero ese es el ángulo central completo. Nosotros ocupamos la mitad. Entonces, la mitad sería aquí 30 grados, ¿no? Porque es aquí el ángulo completo. Luego solo ocupamos esto. Ya tenemos un ángulo. Entonces, ya a partir de ahí podemos usar trigonometría. So, ca, to, a. ¿Ok? Entonces podemos usar este, podemos usar tangente. Podemos usar tangente para averiguar la apotema. ¿Por qué? Porque de la tangente tenemos un opuesto, tenemos un adyacente y el ángulo, ¿no? Entonces tenemos tangente de 30 es igual a opuesto, o sea, raíz de 3, porque este es el opuesto acá, entre adyacente, que es el que está a la pura par, entre A.
¿ok? Entonces yo escojo el tangente porque siempre necesito tener una incógnita que despejar, ¿verdad? Entonces, de aquí, o sea, de la tangente que tengo el ángulo, o sea, tangente de 30, tengo el opuesto. La única incógnita ahí es el adyacente, entonces lo voy a despejar. Esto me quedaría apotema es igual a raíz de 3 entre tangente de 30. Raíz de 3 entre tangente de 30, eso es igual a 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos que el apotema es igual a 3. Ya podemos sacar el área. Entonces el área es igual a perímetro, que ya nos los dieron en el ejercicio, ¿no? 12 raíz de 3 por 3, que es la apotema, entre 2. ¿Ok? Sí. Entonces eso es 12 raíz 3 por 3 entre 2. Esto es igual a 18 raíz de 3. Entonces ya tenemos, a ver, ya tenemos también el área. Y luego nos dicen el radio, que el radio es básicamente la hipotenusa de esto. Entonces, ya tenemos apotema, tenemos un cateto, o sea, la apotema es un cateto y el otro cateto que es raíz de 3. Entonces podemos usar Pitágoras normal, donde la hipotenusa es el radio, ¿no? Entonces tenemos radio es igual a raíz de 3 al cuadrado, que es un cateto, más el otro, que es la apotema, que es 3, entonces 3 al cuadrado. Entonces esto sería raíz de 3 más 9, esto es raíz de 12. Esto es 2 raíz de 3. Entonces esa es la respuesta. Ya sacamos todo lo que nos pidieron. Ok. ¿Alguna duda con este? Cualquier duda me interrumpen, ¿verdad? Yo para, para devolverme y explicarles bien. Ok. Entonces tenemos este por acá. Ya resolvemos esos dos. Vamos con este. El lado de un triángulo equilátero mide. Recuerden que, bueno, no sé si lo que la profe les dejó fue una tarea, que fueron dos ejercicios que yo considero no muy sencillos, la verdad. Entonces, sí les recomiendo que se queden al final, porque son los últimos dos que voy a hacer. Entonces, sí les vendría de bastante ayuda. Entonces, esta, el lado de un triángulo equilátero mide 2 raíz de 3, dm, decímetros. Hallar su radio. Tenemos un triángulo equilátero. Donde nos dicen que el lado mide 2 raíz de 3. Y nos piden hallar el radio. ¿Ok? Vamos a pasar esta medida para que se vea más claramente acá. ¿Y qué es el radio? El radio es, bueno, sí, esto de acá, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? O sea, como siempre, un triángulo rectángulo, donde esto es lado entre 2. O sea, el lado que ya nos están dando, que es 2 raíz de 3 dividido entre 2. Entonces, dividimos 2 raíz de 3 entre 2 y eso nos da raíz de 3. Entonces, este pedacito de acá es raíz de 3. ¿Ok? Entonces, copiamos ese triángulo que está ahí, el triángulo rectángulo, y digamos, esto es raíz de 3, este es el radio que estamos buscando, el ángulo de 90. Hay una particularidad con los triángulos equiláteros, ¿verdad? Porque los triángulos equiláteros son los que tienen todos sus lados de misma medida, ¿no? O sea, este 2 raíz de 3 es el mismo en todos los lados de este triángulo. ¿Eso qué significa? Que todos los ángulos internos del triángulo son de 60 grados. Entonces, aquí hay 60 y aquí hay 60. ¿Ok?
Este 60, ¿qué implica? Que, o sea, esto mide 60. El ángulo aquí de este triángulo rectángulo es la mitad de ese 60. Entonces tenemos aquí 30 grados. ¿Ok? Y ya con solo eso, ya con solo un lado y un ángulo, ya podemos obtener el radio usando trigonometría. Entonces, acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un adyacente. ¿Ok? Tengo un adyacente y ocupo obtener la hipotenusa. Entonces uso coseno. Coseno de 30 es igual a adyacente, raíz de 3 entre R, ¿no? Entonces despejo el R. Aquí es como hacer un cambio, ¿no? Como un switch, como cambiar los lugares. Entonces yo pongo el R donde está el coseno y el coseno donde está el R. Entonces esto me queda raíz de 3 entre coseno de 30. O sea, eso es un paso rápido, pero básicamente lo único que hice fue llegar, pasar el R que está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces me queda así. Y luego pasar el coseno que está multiplicando el R a dividir. Entonces, sí, me queda justo como lo tengo acá, ¿no? Nada más que ahí, o sea, esto es un paso muy rápido. Y eso lo meto a la calco. Entonces me queda raíz de 3 entre coseno de 30 grados. Esto me queda 2. Entonces, la respuesta es 2, ¿verdad? Porque solo nos están pidiendo una cosa. Entonces, el radio es igual a 2. Y vamos a ver, hagamos el siguiente. Entonces, se calcula la medida del lado de un pentágono regular de 11 metros de radio. Ah, bueno, aquí me faltó poner que esto es 2 dm, ¿no? Nunca se les olvide la unidad de medida. Entonces, 2 metros de radio Ajá. Entonces, vamos a dibujar el pentágono. El pentágono es así. mm, Más o menos. Más o menos. Entonces, tenemos que, nos dicen que el radio, o sea, lo que va del centro al vértice, es igual a 11. Recuérdame del lado. Ajá. Y nos dicen, ok, ¿cuál es la medida del lado? Entonces, ya sabemos que el lado completo es esto, el lado del triángulo rectángulo es este, es lado entre 2, ¿ok? El ángulo de 90 es esto. Y bueno, aquí ya tenemos un pentágono, ya aquí sí no sabemos, o bueno, sí hay una medida de los ángulos internos del pentágono, pero de saberse de memoria cuánto suman los ángulos internos de todas las figuras, como que no, ¿verdad? Por eso tenemos esta formulita de acá, que es 360 entre n, donde n es el número de lados, y tenemos que son 5 lados, entonces tenemos 360 entre 5. 360 entre 5, 72 grados. Ok, entonces tenemos que acá tenemos 72 grados, ¿no? Pero solo ocupamos la mitad de eso, o sea, esto. Entonces, redibujando el triángulo, rectángulo, ocupamos solo la mitad de 72. Entonces, 72 dividido entre 2, eso me da 36 grados. Tengo que aquí tenemos 36 grados. Aquí tenemos L entre 2, que L es nuestra incógnita, por eso lo pongo de esa forma, porque aquí tenemos que L, o sea, es el lado completo. El pedazo el triángulo rectángulo es L entre 2. Entonces, ya tenemos un ángulo, tenemos un cateto que no sabemos cuál es, y tenemos una hipotenusa que es 11. Entonces, como les digo,
con trigonometría solo podemos tener al menos un lado y un ángulo. Entonces, usamos trigonometría. ¿No? Entonces, tenemos un opuesto y una hipotenusa, ¿no? Porque este está del otro lado, o sea, es opuesto, y tenemos la hipotenusa que es 11. Entonces, seno de 36 es igual a opuesto, L entre 2 entre 11, que es la hipotenusa. Paso el 11 que está dividiendo al entre 2 a multiplicar al seno. Me queda 11 por seno de 36. O bueno, no sé si ustedes les enseñan, o sea, para simplificar mejor esto, extremos por extremos, medios por medios. O sea, este por este y este por este. Entonces esto quedaría más fácil así. Seno de 36 igual a L, porque L por 1 es L. Y luego 2 por 11 es 22. Ahora sí, simplemente paso el 22 que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces me queda que L es igual a 22 por seno de 36. 22 por seno de 36. Esto me queda que el lado, no, mentira, a ver. Sí, el lado es 12,93. ¿Qué unidad nos puso? Metros. 12,93 metros. Entonces, bueno, tenemos por ahí ese ejercicio. ¿Alguna duda? Calculame el lado total molecular, radio. Y luego, bueno, siguiente ejercicio tenemos este. A ver, en una ciudad hay 350 señales de tránsito con forma de polígonos regulares como las de las siguientes figuras: 100 señales de alto, 250 señales de seda. ¿Cuántos centímetros cuadrados de material aproximadamente tienen en conjunto las 350 señales de tránsito? Ok, esto básicamente es sacar el área y multiplicarlo por lo que nos están diciendo ahí. Nos están diciendo 350 señales en total. Em, Tenemos 100 de alto y 250 de seda. O sea que tengo que sacar el área ¿eso qué es? Un 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un hexágono. No, octágono, perdón. Un octágono. Tengo que sacar el área de ese octágono y multiplicarlo 100 veces, porque son 100 señales de alto. Entonces ya ahí nos darían el área en metros cuadrados, de centímetros cuadrados de todos los altos que hay. E igual con el SEDA, ¿verdad? Sacar el área del SEDA y multiplicarlo por 250. Entonces ahí ya tendríamos el área de todo el SEDA. Y luego esas dos multiplicaciones, sumarlas. Entonces, ¿y cómo se vería eso? ¿Cuántos centímetros cuadrados del material aproximadamente tiene en conjunto? Ok, pongamos total. Total es el área del octágono por los 100, que son esos, más el área del triángulo por los 250. Entonces, eso sería básicamente lo que hay que hacer, nada más sacar el área. Para el área del octágono, bueno, nosotros para un polígono regular tenemos que el área del octágono, voy a hacer un dibujo aquí rápido, bueno, más feo. Ok, esto es voy a ponerle aquí como un alto, ¿no? Alto. Esto es, y le puse una P, es un área, perdón. Ok. Perímetro por apotema entre 2. Entonces tenemos que calcular la apotema para lograr sacar el área. Ya sabemos que el perímetro es
Vamos a copiar esto acá, el perímetro 1. El perímetro del alto es lado por 8. Sí, lado por 8. Esto sería 20 por 8. Esto sería 20 por 8, 160. 160. Ya tenemos un dato, el perímetro. ¿Cómo calculo la apotema? Bueno, entonces tengo aquí esto, ¿verdad? La apotema es lo que viene acá. Tengo esto por acá. Tengo el ángulo recto. Tengo la mitad del lado que aquí esto mide 10. Bueno, saco el ángulo central de eso. 360 entre 8. Y entre 8, eso me da 45 grados. 45 grados, ¿no? 368. Por lo que significa que tengo 45 grados aquí completos, pero solo ocupo la mitad. Entonces la mitad de 45 es 22,5. Entonces tenemos 22,5 grados. Ponerlo en azul para que sea. Tenemos 20. Ay, pucha. 22,5 grados. Entonces, redibujando ese triángulo, rectángulo que está ahí adentro, tengo el ángulo central, tengo 10 acá, tengo la apotema, tengo 22,5. Ya tenemos un lado, un ángulo y una incógnita. Usando trigonometría, entonces tenemos un opuesto, ¿verdad? El opuesto es del otro lado y un adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos? A tangente, porque el tangente es el único que tiene opuesto y adyacente. Entonces, esto sería 25,5, tangente de 25,5 grados es igual a opuesto 10, 10 entre apotema. Y aquí hacemos lo que les había dicho, ¿verdad? El switch, porque básicamente sería primero pasar el A que está dividiendo a multiplicar y luego el tangente que va a estar multiplicando el A lo paso a dividir. Entonces básicamente me queda que A es igual a 10 entre tangente de 22,5 grados. Ok, entonces 10 entre tangente de 22,5 grados es igual a 24,14. Es lo que mide la apotema. Ahora ya puedo sacar el área. El perímetro es 160 por 24,14 entre 2. 160 por 24,14 entre 2. Eso da 1931,2 centímetros cuadrados. ¿Ok? Sí. Ya tenemos el área del octágono. Ahora nos falta el área del triángulo, que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Pero, bueno, a mí, que vamos a ver, aquí está. Me dijeron que ustedes les habían dado esta formulita también. Entonces, ajá, también sirve esta, que sería área del triángulo es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y ya nos están dando un lado, o sea, podemos sacar el área de un solo. Entonces sería, lado es 28 raíz de 3, 28 raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Eso sería 28, 28 por raíz de 3 al cuadrado
por raíz de 3 entre 4. Eso me daría 1018,44 centímetros cuadrados. Y ya tengo las dos áreas. Entonces, sustituyendo acá, ya las dos áreas, y me da que total es el área del octágono, que el área del octágono fue 1931,2. 1931,2 por 100, que aquí, ¿verdad? Es la fórmula. Más el del triángulo que nos dio 1018,44 y eso por 250. Entonces, eso en la cálculo es 1931,2 por 100 más 1018,44 por 250 y eso me dio 447,730 centímetros cuadrados de material. O sea, se necesita esa cantidad de material para crear todas las señales. Ok, estuvo vacilón este ejercicio. La sesión ya se va a hacer al video. Ok, ya que me di cuenta, porque si no, hubiera tenido que grabar todo otra vez. Entonces, tenemos un hexágono. Un hexágono se ve de esta forma. Pero está tan mal. Bien. Entonces, nos dicen que el área del hexágono es de 24 raíz de 3 metros cuadrados. ¿Ok? El área de un polígono está dado por perímetro por apotema entre 2. ¿Y quién es el perímetro? El perímetro es lado, básicamente es 6 por lado, ¿no? Porque son 6 lados. Ok, aquí hay un detalle. Entonces, si yo sustituyo el P en el A, ¿no? Si yo agarro esto y lo meto acá, me va a quedar algo como 6L por A. Ok, a mí me están dando el área, 24 raíz de 3. Es igual a 6L por A entre 2. Ahí no podemos hacer ningún despeje. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos incógnitas. Yo podría despejar el L, pero si no sé cuánto vale el L, nunca voy a saber cuánto vale la apotema. Ahí lo único que tenemos que tener es una sola incógnita. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo logramos obtener eso? O sea, ¿cómo logramos cambiar eso? Bueno, hay que encontrar una formulita para el lado que esté en términos de A. Entonces, cuando lo sustituyamos acá, eso va a quedar en términos de A y ya vamos a poder juntarlos y hacer un despeje. Tal vez, ¿sabe? Explicándoselos así, no tenga tanto sentido, pero ya van a ver cómo cobra sentido cuando lo haga. Entonces, igual, los mismos pasos de siempre, ¿no? Triángulo rectángulo por acá. Esto sería, tenemos que esto es el lado, ¿no? O sea que esto de acá es lado entre 2. Lado entre 2. Tenemos la apotema y, ok, podemos decir que el ángulo central, como aquí sí no sabemos cuánto es la medida de los ángulos internos de un hexágono, entonces aquí sí hay que sacar el ángulo central. O sea, tenemos que sacar este ángulo de acá para partirlo a la mitad y ya poder ponérselo al triángulo rectángulo. Entonces tenemos que el ángulo central es 360 entre 6. ¿Mm? Entonces, 360 entre 6. Entonces me da 60, ¿no? Entonces aquí tengo 60 grados. Ya podemos redibujar ese triángulo. Lo redibujamos por acá. Yo puedo decir que este pedazo acá es L entre 2
¿verdad? Por lo que vimos, puedo decir que, ay no, perdón, esto no es 60. O sea, el ángulo, el triángulo completo central es 60. Este es la mitad, este es 30, perdón. Entonces tengo aquí 30. A ver, si no hay, creo que hay nada más. Sí. Y esta es la apotema. ¿Ok? Entonces, aquí viene lo interesante. Si yo llego y hago, vemos que tenemos dos, un opuesto y un adyacente, y eso es tangente, por esto, ¿verdad? El único que tiene opuesto y adyacente es el tangente. Entonces tenemos que tangente de 30 es igual a opuesto, o sea, el entre 2 entre adyacente. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Esto me queda tangente de 30 es igual a L entre 2A. ¿Ok? Ahora, yo les había dicho, tengo que encontrar una fórmula para L que esté en términos de A. Y aquí está, es lo que estaba buscando. 2A por tangente de 30. Si yo meto ese tangente de 30 en la cálculo, me va a dar tangente de 30 en la cálculo. Es un raíz de 3 entre 3. Entonces esto me queda lados igual a 2A por raíz de 3 entre 3. Ven, entonces ya yo aquí tengo una formulita para el lado en términos de A. ¿Qué hago con esto? Esto lo sustituyo acá en la primera fórmula, en la del área. O sea, lo agarro y lo meto acá, en el L. ¿Ok? Entonces eso me quedaría de esta forma. 6 por 2A. Bueno, pongamos el A último para que sea más ordenadito. Entonces esto sería 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 entre 3 por A. Ajá. Entonces, esto es L. Este pedazo, L es 2 raíz de 3. Entonces, sustituyéndose a ahí, me da que 6 por L, que es 2 raíz de 3 entre 3. A, se me olvidó la A. Por A, que ya la estaba puesta en la fórmula, ¿no? Eso lo divido entre 2. ¿Ok? Entonces ya ahí me queda la fórmula. O sea, incluso, a ver. mm, Simplificando esto, quedaría, a ver, simplificando esos números, quedaría 6 por 2, 12, raíz de 3 entre 3, a al cuadrado, porque a por a es a al cuadrado entre 2. Hago medios por medios, extremos por extremos, eso me queda 12 raíz de 3 a al cuadrado entre 6, ¿no? A ver, aquí lo que hice básicamente fue, este, este es como un 6 entre 1, ¿no? Voy a dibujarlo diferente, ¿no? O sea, y ese 6 tiene un 1 invisible abajo, entonces dice, hace multiplicación de fracciones, ¿no? Este por este, es lo que queda aquí, ¿no? Entonces queda 12 raíz de 3 entre 3, y luego, y estos dos se multiplican este y este, entonces queda al cuadrado, eso entre 2. Ahora, igual, ¿verdad? El 2 tiene un 1 imaginario abajo, entonces, aplicando eso, ya puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Entonces, eso me queda 1 por 12 raíz de 3 por a al cuadrado, y me queda lo mismo, ¿verdad? Porque cualquier cosa multiplicado por 1 es lo mismo siempre. Luego, 3 por 2 es 6. Entonces ya ahí me queda 12 raíz de 3 por a al cuadrado entre 6. Simplificando más esto, me queda que 12 entre 6. Esto me queda 2 raíz de 3 por apotema al cuadrado. Entonces, dice, podría decir que nosotros logramos obtener nuestra propia fórmula especial, ¿no? El área de un hexágono, sí, de un hexágono es 2 raíz de 3 apotema al cuadrado.
¿verdad? Que incluso ustedes la podrían tener ahí guardada, ¿verdad? Por si acaso, no sé, en algún examen o algo les sale, entonces dicen, ok, esta fórmula especial la puedo usar aquí, ya puedo despejar la apotema, si me dan el área. Entonces, de esa forma ya podemos despejar la apotema, porque ya tenemos una sola incógnita. Entonces, sustituyendo el área que es 24 raíz de 3 es igual a 2 raíz de 3 por área, digo área, apotema al cuadrado, y simplemente paso esto a dividir. Lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda apotema al cuadrado es igual a 24 raíz de 3 entre 2 raíz de 3. Y bueno, a eso le saco raíz para que se vaya al cuadrado, entonces 24 raíz de 3 entre 2 raíz de 3. Eso lo meto en la calco, raíz de 24 raíz de 3 entre 2 raíz de 3, eso me da 2 raíz de 3. Okay. Ya tengo la apotema, ya tengo un valor, por fin. Entonces, la apotema ya la tenemos por acá. El lado. Nosotros logramos obtener esta formulita de lado en términos de A. Y ya yo tengo A, entonces simplemente lo sustituyo aquí, ¿no? 2 raíz de 3 entre 3 por la apotema que acabamos de obtener, 2 raíz de 3. Entonces eso sería 2 raíz de 3 entre 3 por 2 raíz de 3. Eso me daría 4. Tenemos que el lado mide 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos apotema, ya tenemos el lado. Nos falta el radio. El radio es este. Podemos copiar este triángulo por acá, abajo. Y como vimos, la apotema ya nos dio el valor. El valor de la apotema es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Y el lado entre 2, 4 entre 2 es 2. Entonces tenemos 2 por acá. Y el radio es 10. Es Pitágoras, ¿no? Entonces tenemos que el radio es 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Esto es igual a 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Eso es 4. Entonces tenemos que el radio es 4. Ya obtuvimos algo más. Entonces, radio. La diagonal. La diagonal es la línea que va de centro, del centro del vértice, perdón. De vértice a vértice. ¿No? O sea, de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá. Ok, aquí no sé exactamente. Es que me dicen la diagonal, pero no sé si se refieren a la medida de la diagonal o a cuántas diagonales tiene, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo podría decir, ok, la medida de esta diagonal de acá, esta de acá, es de 2 veces el radio, ¿verdad? Porque radio y radio. Ujú. Pero yo ya asumir que esa es la diagonal que me están pidiendo, la que va de vértice a vértice y que pasa por el centro. Entonces, y esa es radio, radio y radio, ¿no? Entonces, la diagonal es 2 veces el radio, donde el radio medio que es 4, entonces 2 por 4, 8. Entonces, ahí ya está. Y el perímetro. El perímetro es 6 por L, porque son 6 lados. Entonces 6 por L, que L es 4, 6, 12, 18, 24. Entonces el perímetro es 24. ¿Ok? Entonces, y eso sería este ejercicio. Y eso es lo que les tenía preparado para hoy. ¿Alguna duda con este ejercicio? Es como un toque truculento lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque con dos incógnitas hacer un despeje ahí no se puede. Entonces, como les había dicho, tienen que encontrar, o sea, escoger cualquiera de las dos
Y bueno, escogimos L y encontrar L en términos de A, que fue lo que hicimos acá. Lo sustituimos por acá arriba. Me dio esta fórmula de acá, esta área. Y ya de ahí logramos despejar el apotema y ya con eso podemos sacar todo. No sé, ¿alguna duda con esto? ¿Todo claro? Que yo supongo que sí. De igual forma, recuerden que siempre pueden de consultarme, ¿verdad? Por privado, por el chat del grupo que tenemos. Y yo sí. O sea, siempre les voy a ayudar, voy a sacar tiempo para ayudarles. Entonces, nada más para que sepan. Gracias por acompañarme en la tutoría. Nos vemos la próxima semana a la misma hora porque ya no estoy tan ocupado como antes. Entonces, sí. ¿Está bien? Ok, muchas gracias de nuevo y pasen buenas noches. Ok, retomando este ejercicio, el primero, el 9, porque se me olvidó grabar. Am, bueno, voy a hacerlo paso a paso lo que pasó aquí, ¿no? Si el área de un triángulo equilátero mide 225 raíz de 3, encuentre la altura, el lado, el radio, la apotema, la diagonal y el perímetro. Entonces, el área de un triángulo área es igual a base por altura entre 2. El problema es que con solo el área, nosotros no podemos despejar dos incógnitas de una sola ecuación. Por lo que usamos esta formulita especial de acá, que simplemente nos pone el lado y ya con el lado nosotros podemos despejar el lado, ¿verdad? Y ya con eso decir, ok, me dicen que ya con esta formulita podemos despejar el lado, lo que pasó acá. Despejamos el lado, le pasamos raíz para quitar el cuadrado, sustituimos el área por acá, ¿verdad? Lo sustituimos en la formulita ya despejada y nos dio 30. Entonces nosotros venimos y dijimos, ok, si el lado de un triángulo mide 30, entonces lo colocamos aquí. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo de siempre, lo ubicamos y dijimos, ok, entonces este lado, este cateto, este triángulo rectángulo mide 15 porque es la mitad del lado. Nosotros necesitamos mínimo un lado y un ángulo para el triángulo rectángulo para poder comenzar a sacar cosas. Entonces, nosotros sabemos que en un triángulo equilátero las medidas de sus ángulos internos siempre va a ser 60. Entonces dijimos, ok, aquí tenemos 60, por lo que el triángulo rectángulo ahí mide 30. Entonces, ya con eso, ya tenemos un triángulo rectángulo con el cual podemos trabajar. Usando trigonometría, vimos que usamos tangente porque tenemos un opuesto y un adyacente. Entonces dijimos, tangente de 30 es igual a opuesto, que es que es la apotema, entre adyacente, que es 15. Despejamos la apotema y sustituimos. Nada más la despejamos y eso lo metemos al cálculo, nos da que la apotema es igual a 5 raíz de 3. Ya con la apotema y el otro cateto, nosotros podemos decir que el radio es usando Pitágoras, ¿verdad? Y raíz de 15 al cuadrado más 5 raíz de 3 al cuadrado, y eso nos da 10 raíz de 3. Ya tenemos el radio, ya obtuvimos ahí el lado, el radio y la apotema. Ahora nos falta la altura, la diagonal y el perímetro. La altura acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado porque la altura, o sea, aquí tal vez uno se confunde y uno puede decir que la altura es 2 veces la apotema. Y no es cierto. Porque nosotros vemos que de aquí hacia arriba, o sea, es una línea que va del centro hacia un vértice. ¿Y eso qué es? Un radio, al igual que este radio de acá, del centro al vértice. Entonces, el radio y la apotema no miden lo mismo, evidentemente. Entonces, básicamente, la altura sería apotema más radio. Justo lo que está aquí, ¿no? Altura, apotema más radio. Entonces simplemente sumamos los resultados que obtuvimos, ¿verdad? La apotema, el radio, y ya nos da 15 raíz de 3. Ya tenemos el radio. Ya digo, la altura. Ahora nos falta la diagonal y el perímetro. Una cosa, los triángulos no tienen diagonales. ¿Por qué? Porque si yo trazo una diagonal es una línea que va de vértice a vértice. Aquí, si yo trazara una diagonal de vértice a vértice,
vemos que sería así, porque aquí no hay vértice, aquí tampoco. Entonces sería así. Y una línea que di que pasa sobre un lado es un lado, no es una diagonal. Entonces el triángulo no tiene diagonales, por lo que descartamos esa respuesta. Y el perímetro es simplemente 3 por L, o sea, 3 veces el lado. Entonces ya nosotros sabemos que el lado era 30, entonces pusimos perímetro es igual a 3 por L, y que eso es igual a 3 por 30, que eso es igual a 90. Entonces eso sería por ese ejercicio del triángulo. Muchas gracias.